Gracias por acompañarnos esta tarde en este día de celebración del Día Internacional de la Poesía. En 1999 la UNESCO proclamó a este día como el Día Mundial de la Poesía y desde entonces en muchos países se celebra, y en nuestro país la Academia Nacional de Letras en el año 2004, cuando presidía la corporación un poeta Jorge Arbeleche, resolvió iniciar y seguir todos los 21 de marzo una celebración dedicada a la poesía. En aquella oportunidad se celebró a los poetas que habían formado parte de la Academia y leyeron poemas de esos poetas en el claustro del Museo Blanes, dos grandes actores uruguayos, los dos vinculados a nuestra institución, como fue Antonio Taco Larreta y como sigue siendo Estela Medina, miembro de honor de nuestra corporación. Desde entonces hemos dedicado esta jornada a poetas emblemáticos que nos acompañaron en las últimas décadas, como Marosa Di Giorgio, muy poco tiempo después que falleciera, o Idea Vilariño, entonces viva, o Amanda Berenguer, a quien habíamos designado también académica de honor, o Circe Maya, que es la poeta que representa a la Academia en su departamento, en su ciudad de Tacuarembó. También dedicamos una jornada en el 2010, cuando se cumplió el centenario, a Juan Cunha, otro poeta que siempre recordamos y valoramos con particular fervor. Le dedicamos también el Día de la Poesía a Ida Vitale, más recientemente, pero antes de que fuera designada Premio Cervantes de Literatura. También convocamos a poetas más jóvenes, a poetas de las últimas promociones que leyeron fundamentalmente en el claustro del Blanes o en otras salas, en la Sala Barradas, fundamentalmente la poesía de los últimos años. El año pasado, en el Centro Cultural de España, tributamos nuestro homenaje a Cristina Peri Rossi, la última Premio Cervantes de Literatura uruguaya. Y estuvimos posteriormente en Alcalá de Henares, participando del acto de entrega de ese premio. Para este año hemos resuelto tributar un homenaje a un conjunto de poetas que a fines de la década de los 70, hace más de 30 años, comenzaron a reunirse y a publicar, poetas jóvenes que dieron a conocer su obra desde temprano, con la peculiaridad de sus ediciones que podemos ver exhibidas hoy en esta sala, pequeños libros, plaquetas, con la impronta siempre del trazo y del dibujo, de la ilustración, que acompaña con tanta felicidad tantas veces a la poesía. Y por eso este acto hoy es para Ediciones de Uno. Y le hemos pedido a sus integrantes que nos cuenten cómo se formó ese grupo, cómo se desarrolló, cómo cumplió su ciclo. Y también le hemos pedido fundamentalmente que nos lean su poesía. Por eso hemos venido a disfrutar en esta sala que lleva el nombre de Idea Vilariño, que depende del Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo, a cuya directora, la profesora Ovaldía, le agradecemos especialmente la cesión de este espacio,
porque es un ámbito muy adecuado para esta celebración. Celebremos pues entonces con la palabra en primer lugar de Maca y de Luis Bravo, que nos dan su testimonio, y después con la poesía de los poetas de UNE. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, agradecer a la Academia por este evento, por este homenaje. Realmente a mí me resulta un poco extraño porque Ediciones de Uno de alguna manera era bastante antiacadémico, entonces me genera un cierto escozor, pero es un mimo que agradecemos. Muchas gracias también a los presentes por estar acá y vamos a tratar de contar un poco de qué se trató. Un poco la prehistoria tiene que ver con un ciclo de canto popular que se llamó Canto para que estés en la Asociación Cristiana de Jóvenes. Era una plena dictadura, 78, 77, 78, 79. Se hacía esos recitales de canto popular en ese lugar porque no había que pedir permiso, porque era una actividad interna. Entonces, ahí nos conocimos Héctor Bardanca, que era un percusionista del grupo Cantalizo, Agamenón Castrillón, que era poeta y que de alguna manera le hacía los textos a Abel García, un cantante popular, y yo que recitaba junto con Julio Julián. Ahí, de alguna manera, empezamos a trabajar en equipo y empezamos a organizar algunos encuentros de poesía, sobre todo en la zona periférica, ¿no? Cooperativas de vivienda, peñas estudiantiles, parroquias vecinales, donde bueno, había un fuerte componente social. Posteriormente organizamos un taller literario y íbamos a hacer una revista que se llamó Uno en la Cultura, que iba a tener una sección que iba a llamar Ediciones de Uno, pero gente del taller estaban por sacar 2 libros. Luis Damián, Luis Lorenzo Lorena, que en ese tiempo se llamaba Luis Damián porque no sabía si podía usar su verdadero nombre, con Pactando derrumbes, Ando derrumbre, de Luis Damián y Contracanto del silencio de Álvaro Ferola. Los 2 se iban a imprimir en CBA, una imprenta donde yo trabajaba, y el de Luis Damián lo estaba diseñando yo. Entonces, de alguna manera, entre Agamenón y Héctor, conformamos, pues, ¿por qué no armamos un sello editorial ya que tenemos libros para sacar? Y de alguna manera fue un parto prematuro, porque la revista que dio origen al sello salió después que los 2 primeros libros, y para colmo mellizos, porque salieron 2 a la vez. Ese fue como, digamos, el inicio. Después salieron enseguida 2 libros más, uno mío y otro de Agamenón, y 9 plaquetas, 9 por 1, que junta, digamos, el grupo original, que ahí estaban Héctor Bardanca, Daniel Bello, Francisco Lucich, Luis Damián, lo voy a leer porque siempre me olvido de alguno. Héctor Bardanca, Agamenón Castrillón, Daniel Bello, Luis Damián, Francisco Lucich, Magdalena Thompson, Richard Piñeiro, Álvaro Ferola y yo. Esas fueron las 9 plaquetas, 9 por 1. Posteriormente iba a salir un libro que tuvo una discusión casi de 9 meses, que es el libro de Richard Piñeiro. Yo quiero tener una muchacha que se llame Beba, pero que de alguna manera no solo estábamos discutiendo el libro, sino estábamos discutiendo el grupo y qué hacer. Algunos componentes que definen el grupo es, primero, el origen, plena dictadura, un componente social muy fuerte, una diferenciación bastante importante de una generación precedente que era una poesía un poco hermética, un poco cerrada, encriptada, de alguna manera dando cuenta de este momento tan oscuro que era la dictadura. Nosotros éramos mucho más vitalistas y queríamos algo no tan formal, sino más bien informal. Incluso la materialidad de los libros dan cuenta de esa informalidad, con intervenciones manuales, con libros de distintos formatos, de distintos papeles,
tomando en cuenta de que yo era diseñador y que Héctor Bardanca era imprentero, entonces, bueno, lográbamos hacer algunas cosas un poco experimentales. Por ejemplo, la plaqueta de los reventados de Miguel Ángel Olivera, prácticamente todo el papel fue afanado. Yo trabajaba en la imprenta y en ese tiempo en la guillotina y iba apartando de a poquito algunos recortes de papel y se diseñó de acuerdo al stock de papel que teníamos. Entonces tiene distintos formatos y cosas. Lo que decía, el componente social era uno de los rasgos característicos y sobre todo el tema de derechos humanos. Esos eran elementos fundamentales en la conformación del grupo. Después, lo colectivo, que de alguna manera lo grupal era muy importante y la interdisciplina. Trabajamos con muchísimos músicos, Abel García, Fernando Cabrera, Rubén Olivera, bueno, Carlos Molina, Mauricio Ubal y infinidad de artistas plásticos y diseñadores y con grupos de artes plásticas también, Los Otros, Axioma, Octaedro. Lo grupal era fundamental, ¿no? Y los primeros años también cada lanzamiento de un libro era un espectáculo. No esa cosa formal de una mesita y 3 fulanos detrás hablando del libro, sino armar un espectáculo con música o con títeres o con actores o con bailarinas. Eso era, digamos, fundamental. La otra cosa también era lo performático, que en ese momento no era una cosa que se usara mucho y que bueno, fue un momento como de cierta ruptura. Y creo que ya no voy a hablar más y le voy a dejar a Luis que va a hablar de la segunda parte o del desarrollo. Lo mío era más que nada hablar del inicio. Muchas gracias. Buenas tardes, un placer estar aquí con ustedes. La otredad de los unos se llama esto que voy a compartir con ustedes. La producción del Grupo 1, tildada de neovanguardista, posmoderna, herética, marginal, popular, malditista, feísta y lumpen poesía, atraviesa 12 años en 2 etapas. La primera ocurre entre 1982 y el 85, comprometida temáticamente en la defensa por los derechos humanos de ese contexto y se inserta en las movilizaciones estudiantiles, barriales y sindicales y articula, por lo tanto, con la resistencia cultural de la dictadura, contra la dictadura. Pero, aún en esta poesía social, uno utiliza una apuesta oral, polifónica y paródica. Los unos carnavalizan en uruguayo hacia una sociedad que ven empobrecida y aisladamente en lo cultural, y reapropian al lunfardo y las jergas barriales rioplatenses. Leíamos mucho a Hellman y a Julio Guassi, por ejemplo. También se sirven del pastiche, de retazos vanguardistas, mixturan el tupí or not tupí antropofágico y el visualismo de los concretistas. Y adoptan lo fonético, desde experimentaciones que podrían incluir a Girondo hasta el dadaísmo. También lo contracultural beatnik, en una línea de humor y de surrealidad que rescata una tradición soterrada en la literatura uruguaya que va desde Lotremont hasta Marosa, Pérez Gadea, en fin. Bueno, luego hay una segunda etapa histórica que coincide con la redemocratización que va del 86 hasta el 94. Ahí lo oral, lo performático, como decía Maca, se vuelve más multimedial y hay algo transgresivo en lo espectacular también. Al respecto dice Abril Trigo, que hoy tenemos el honor que nos acompañe, dice: la performance deviene en ritual, en encuentro con los sentidos, en comunión y comunicación, en narcisismo del cuerpo
y artodianamente el poema se hace acto, no artefacto, evento y no monumento. Estas son palabras de Abril. Y en el 93, en efecto, Ediciones de Uno llevó a cabo el primer Festival Hispanoamericano de Poesía en Uruguay. Aquí está Silvia Guerra, con quien trabajamos, el Cristo Olivera, Laura Yek. Se proyectó allí el removedor estético que se había sembrado por más de una década. El festival reunió a 36 poetas de 10 países. Es larguísima la lista, imagínense, pero algunos poetas muy destacados de Latinoamérica y también de Estados Unidos y de Europa. Y más de 118 poetas uruguayos. Esto por primera vez ocurrió en esta envergadura, ¿no? Y también el festival dio lugar a algo que tampoco formaba parte de los recitales de poesía, que era la performance y la videopoesía. El Cristo, que tenía una colección tremenda de videopoesía, acercó una cantidad de material. Uno también fue una comunidad de hacedores, ¿no?, que lanzó formas de vehiculizar la poesía en conjunción con otras artes, que esto de lo que hablaba el MACA, y de manera autogestionaria tiraba 1000 ejemplares de libros en sus mejores épocas para alimentar a sus socios y para poder seguir produciendo. El resultado es un catálogo con 70 poetas y narradores, con plaquettes, volantes, fotocopias, cassette, libros objeto, una diversidad de soportes, ¿no? Y se trabajó mucho con artistas plásticos, con fotógrafos. Ahí está Julio López, por ejemplo, hoy con nosotros. Siempre bajo la batuta de diseño de MACA, ¿no?, que estuvo siempre en el asunto. Bueno, y en la colección de poesía se estrenan 11 poetas de la Resistencia y 18 poetas de esa movida contracultural de la segunda etapa. Así que es una producción que constituye un fenómeno que revitaliza el discurso y la recepción de poesía en un periodo muy necesitado de lazos identitarios, que bueno, fue desde el compromiso social, digamos, hasta la neovanguardia. Y bueno, las discusiones en Ediciones de Uno eran intensísimas, ¿no? Discusiones estéticas, ideológicas, iban de la poesía a lo político permanentemente, ese era el contexto, y lo vanguardista era revisitado y aterrizado en el presente, que esa era una de las cosas que teníamos que hacer, digamos, que queríamos hacer. Quisimos remover el cerco que se había impuesto durante tantos años y por primera vez publicamos a Roque Dalton en el Uruguay, 2 libros de Roque Dalton. Se publicó a Carlos Germán Belli y Antonio Cisneros, y la primera versión al español del poeta sueco Thomas Tranströmer, premio Nobel actualmente, en la traducción de Roberto Mascaró. Publicamos generaciones anteriores a la nuestra, muchísimos, ¿no? Mereta, Casal, Márquez, Macunaíma y Clemente Padil en sus experimentaciones, en fin. Y hubo una colección, la colección de La olla podrida, que se consagraba, digamos, a lo interdisciplinario. El primer libro de esto fue Barrio Sur o Medio Mundo, nuestro homenaje hoy aquí al Tato Martínez, querido Tato, titiritero, que compartió decenas de escenarios con uno durante los primeros años. Publicamos Los dibujos disolventes de Carlos Cebeso, imperdibles. Cebeso y Muso participaron muchísimo en la realización de carátulas y de ilustraciones, porque hay muchos libros ilustrados en muchas producciones. Recogimos voces del exilio, a Fresia, a Mascaró, del desexilio, por ejemplo, Hugo Echugar, recién llegado, por suerte también está aquí hoy, de la cárcel, Mauricio Rosenkopf, Olivera, Piñeiro. Y la publicación de mujeres se hizo presente en esa generación del 80, después de La cola del cometa, de Andrea Blanqué. Sigue un proyecto que ella misma ideó en gran medida, que se convirtió en libro. Fue la reunión de 10 poetas mujeres de diferentes generaciones, iban desde María Gravina hasta Isabel de la Fuente, que en ese momento tenía 15 años, que también hoy cruzó desde la otra orilla para estar acá.
que implicó la realización de una exposición de libros de autor hecha por 10 artistas plásticas que se expuso en la Galería del Notariado, en aquel momento regida o regenteada por Nancy Bacelo. Esto fue el libro Viva la Pepa. Y además de los libros que integraron a todos los que estamos aquí en el colectivo, se dieron cuenta de muchos otros, sobre todo algo que dijo Penco, y es que se abrió la edición a poetas muy jóvenes. Eso no era habitual en las editoriales uruguayas, no publicaban los jóvenes. Así que Suzuki 400 de Lalo Barrubia, con fotos de Marcelo Izarralde, inauguró a una jovencísima poeta, punk en ese momento, Richard Garín, Daniel Erosa, Fernando Pereira, Diego Techeira, Cecilia Álvarez, muchos otros. Abrir la poesía a las voces de los nuevos también incluyó a troveros de la tradición y a nuevos troveros, ¿no? Una concepción poética donde las formas entre lo oral y lo escrito y lo popular y lo culto asumieron una mirada holística del fenómeno poético. Y ahí se creó la colección de canto que inauguró Carlos Molina, ¿no, Maca? Fernando Cabrera. Después vino el libertario payador Carlos Molina, un libro dedicado a Eduardo Mateo y los libros de Cabrera y de Mauricio Ubal, ¿verdad? También de la generación. Todas estas colecciones, y hay muchas más, porque si no, no termino más, se conjugaron como parte entonces de un proyecto cuyo concepto de la poesía era mucho más amplio que los estrechos márgenes estéticos, etarios y políticos que la sociedad uruguaya tenía por entonces. En tal sentido, uno fue primero contestatario ante el despotismo de turno y luego ante de tentaciones del poder literario elitista, digamos, para unos pocos consagrados. Se desacralizó contra formas canónicas y se les celebró una poesía viva en la calle, además de publicar libros. El catálogo de uno, que está aquí, como dijo Penco, y que el Maca estuvo toda la tarde aquí exponiéndolo, después lo pueden bichar. Media hora, bueno. Pero es casi toda la tarde, media hora. Bueno, en fin, las presentaciones de libros, que empezaron siendo presentaciones, y ese es todo un proceso interesante, terminaron siendo performance, porque la verdad es esa, empezaron siendo performance y después cada vez más se volvieron más complejas y empezamos a hacer otra cosa. Participaron un total de 25 músicos, 15 actores, titiriteros y bailarines, 50 plásticos y fotógrafos, en 350 recitales realizados en los primeros 5 años. Eso es una producción enorme, una movida grande. Y esa conciencia del arte performático llevó a inaugurar el primer espacio de lecturas de esta cualidad, que fue Tabaquería, en el año 86, en el local cedido por el querido Antonio Davesíes, a quien hay que agradecer siempre muchísimo, un aliado de uno desde el inicio, ¿verdad? Bien, citas muy breves. Según Fresia, Alfredo Fresia, uno tal vez fue posmoderno, sin saberlo, sabiendo muy bien lo que le daba cohesión como grupo, la corrosión del poder literario para crear un espacio nuevo, libre, aireado. Si los resultados son dispares, la celebración irreverente de uno contrastó con cierto elitismo culturoso y su canon de modernidad. Según Óscar Brando, el Grupo 1 contuvo desde el arranque todo el potencial de las distintas opciones poéticas, integraron el conjunto de voces de denuncia y de resistencia, pero fueron crónica de los tiempos que corrían sin renunciar a la experimentación en distintos campos. Según Altesor, la visión conservadora de la crítica cultural no había podido tragar la desacralización de la política, politización del jolgorio en el que uno militó con desparpajo poético. Un placer, gracias por esta invitación a la Academia Nacional de Letras. Dice que hay que anunciar a Silvia Guerra y a quién más. Miguel Ángel Olivera, Cristo. Al Cristo Olivera. Que no me escuchen. Adelante. A ver, acá bajaré yo, ¿te parece? Sí. Buah,
Buenas tardes. Sí, es un gusto enorme estar acá. Yo voy a leer unos poemas de aquella época. Estos poemas integran ese libro que habló Luis, que recogió esa experiencia que se llamó Viva la Pepa, que fue una experiencia importante para las mujeres de mi edad en ese momento. Cuando a una está pasando la vida en relativos y de repente se entra una aventura que la insufla, y con una pajita de botellas se sopla y queda el aire como un vidrio, una botella al aire. Y una va y se lanza y se presta en la aventura, y una vuelve y descubre a sus hijos, las botellas, el sombrero, la cara, las hojas del laurel, las baldosas iguales, alineadas, parejas. Debe mirar tranquila, sentir lo relativo una vez más, distinto. Ordenar el ropero, componer el cachete, la mejilla y poner con cuidado una foto, la botella de vidrio, en un estante alto de la vida que quede. Cuando de golpe pierde el golpe bajo, el que sin saber cómo, hay que decir por suerte, abandonar la idea, el inventor, la cosa. Cuando de golpe un golpe entre las piernas, la corrida, y después, lentamente, como un desencanto por etapas, queda abajo en la vida, unida por el tronco, el piano, la música, las noches estrelladas, ese salto del aire de los 13. Aunque vuelvan y vayan, aunque quieran, aunque digan o inventen, aunque crean, es el trajín, el mismo siempre, es el mismo cansancio en las mujeres. Gracias. Yo vengo con tango, del libro de Tangata de la Cárcel, de 1986. Tango para la gente como uno. La gente como uno, enfática y sonora, con la sonoridad de un ruido que ruida para adentro, como disimulando un júbilo volcánico, una bronca tremenda, hace punta y coraje entre las tripas desveladas y revueltas, desmiedándose el miedo, machándose el varón hasta los huesos. La gente como uno se coloca la vida, se pone la conciencia y sale con banderas de pirata y estrellas a entangarse la sangre de luna y de veredas, a conseguirse puertas y a dejarlas abiertas para que toda la gente como uno entre y salga cuando quiera. Hoy venimos también con quienes se fueron antes que nosotros, pero vienen con nosotros, continúan en nosotros. Yo vengo con Richard Garín, un flaco, poeta, joven, que nació joven en 1966 y murió joven en 1989. De su pública acción, Malas Pardas, dice el Richard: mujer, mírame, soy la ciudad, hecho todo de viejos trapos quemados. Nací en esquinas con transparentes y madreselvas, perseguidor de redondas y de alguna que otra chiquilina de rodillas rotas y sucias. Como vos, creo,
tenés lo distinto, en que traes un viento frío en los cachetes y hablas el sueco con acento latino. ¿Será eso nomás lo distinto? Tan tus ojos tristes, esta generación que todo el tiempo pasado fue mejor. Teníamos una esquina donde hay un viento todo el año y hablábamos de la misma mujer, de perros viejos, de cómo hacer mejor los mandados y soñábamos con perfectos asesinatos en verde fosforescente y teníamos un lugar donde llevar los cuerpos. Pero nadie quiere trabajar en estos días y se tomó el buquebús, un viaje raro con la ventanilla sucia, a donde lo que dicen las cartas es un estímulo, algo en qué creer. Llegará el momento de hacer arcadas con las palabras, de vomitar los poemas, las canciones, y al sumergirme, soñador nocturno, sal de fruta mediante, me dormiré hasta un nuevo mano a mano. Muchas gracias. Bueno, Diego Teixeira, Magdalena Thompson. Vamos a empezar por una lectura de un texto de Magdalena. Las sábanas me ahogaron de viento, de humo los brazos. Iba a contarte algo cuando me fui y ya no estaba. La muerte se llevó la sombra contigo. Abriendo puertas, cerrando puertas. Están las alas colgadas en el perchero y un grito ahogándose en ecos. Tu voz tan suave no canta, llora, y de pronto heridos, corriendo descalzos, las sombras blancas, volando por las plazas. Abriendo puertas, cerrando puertas. En la mesa tendidos los cuerpos, gimiendo paz, y los ojos ciegos de luz, disparados al mundo, enterrando encuentros, despidiendo el futuro. Abriendo y cerrando puertas. Nunca es demasiado, de nuevo te miro y descubro que ya no soy la casa, la ropa desordenada, tu risa en el espejo, muerta, atravesándome. Y ahí está el espacio que ocupas. Abriendo puertas, cerrando puertas. Rompo la ventana, caigo, salto, corro, trepo, un grito. Salgo tan pronto que de repente soy un pedazo de calle, de hormigón, y no puedo sudar corriendo. Marcho dura, seca, gris, respirando triángulos de sol. Cierro una puerta. Quizás llorando sueño la ciudad tan perdida y encontrada, una carta borrada por el café, la boca amarga de soledad. Quizás llorando logro dar lo poco o lo mucho. Abro una puerta. Te encuentro en un rincón, dibujando lunas en la pared, buscando lo mismo que yo, caminando por las tardes rotas, borrando el tiempo, descubriendo una verdad a medias. Abriendo y cerrando puertas. ¿Quién trazó los caminos? Preguntas. ¿Quién colocó los cuadros, los muebles, las telarañas? El tiempo contesta, el tiempo a los niños, de pronto hombres en conflicto. Cerrando puertas. Ocultando verdades, la casa se inunda, el río crece, la humedad nos penetra los huesos, la cama mojada y nos vamos.
Bueno, yo voy a leer unos textos que pertenecen a una serie inédita que está dedicada a Richard Piñeiro. La serie empieza con una cita de un texto de él que dice: porque la mayor victoria de un hombre es arder en sí mismo, porque el río sabe que hay que saber morir y lo único digno es morir de río. Y está dedicado a su memoria de Fénix herido. Cada texto, salvo el primero, tiene una pequeña cita del Hamlet. Yo podría habitar en infinito en una cáscara de nuez, de no ser continente de mis malos sueños, el reino de la razón. Así remontó Hamlet por su voz, y el cortesano Guildenstern la suya, como una hoja que se vuelve a sí misma, la espalda vierte, palabra más palabra, ambicioso dice: solamente la sombra de un sueño es la razón que reina por desposar a la razón del rey. Y el príncipe con precisión: un sueño no es en sí más que una sombra, anota. Rosencraft también, cortesano también, marchita reflexión de la caída, agrega: una sombra a la voz de Guildenstern y cortesano, cortés Hamlet el príncipe, de su propia cáscara y mendigo de sí mismo y su monarca apenas en los resquicios donde la razón se pierde, se sostiene entonces de un silencio que le crece por adentro como un árbol que le crece por adentro como un eco del viento. Cita: ¿qué leéis, Señor? Palabras, palabras, palabras. Mas, Señor, ¿de qué se trata? ¿Entre quiénes? Palabras, palabras, palabras como lepra de un Dios que se degrada en mundo informe, artificio extravagante que nos abre la voz para vivir en el sueño de otros, palabras como rostros esculpidos en la arena, nada más. ¿Acaso el ser no represente sino la mentira que un Dios inventa para sí, el consuelo de un error, o la que construye caprichoso para instarnos a creer? Cita: pero se oculta en mi íntimo ser lo que no es dable manifestar, es lo que veis el manto y no más que atavíos del quebranto. Piedra de locura ardiendo en mitad del pecho, ya carbón el corazón abatido, cuervo no, fénix herido, piedra de fuego lanzada contra el río, el corazón, hiriéndonos en mitad del pecho, ya carbón de ave flamígera, no cuervo, descansando, piedra de locura, ardiendo de quebranto bajo el lecho del río, atormentado por la piedra, ya carbón, atormentada por el río. Cita: oh, que esta carne densa en demasía pudiera derretirse, disolverse, convertirse en vapor. Batirse en duelo contra el cielo, recortar contornos indescifrables, como nubes con forma de viento, volverse eclipse y abrazarse, Ícaro vencedor, sombra y luz en la misma carne, extinguir días y noches como única salvación, abrirse paso en el aire como sol o flecha y ser también lo atravesado, el cielo, pero la forma de la nube también y el viento. Bueno, para terminar quiero leer un poema que es un homenaje a la poesía, homenajeando a dos grandes poetas, a Borges y a Benavides. El poema se llama La entera realidad. Una de esas noches de desvelo atinó el viejo poeta con pulso de facón a dejar una cicatriz en la memoria del creador más joven. Estos versos deben su riqueza a su ambigüedad, escribió. Una luna sangrienta se dibujó como un tatuaje en la imaginación del muchacho. No acabó de entender si el facón o acaso el tatuaje aquel era la metáfora. Otro poeta, ancestral perseguidor de sus mutaciones, lumbre en mano, leyó en la tiniebla de sus sentidos. Estas palabras deberán su perduración a la ignorancia, su protección a la oscuridad. Fue cuando el joven advirtió que la verdad se revelaba
en el relumbrón del facón a la luz de la luna, en el resplandor que había dibujado aquella escritura en lo oscuro.